en su capítulo 8 y versículo 31. San Juan capítulo 8 y versículo 31. Pues vamos a leer la palabra de Dios siempre en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. San Juan capítulo 8 versículo 31 dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y reconoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En esta hermosa oportunidad, eh, el tema del mensaje, escuche bien, hermana y hermano, amigo que está en sintonía, el tema: andar en Cristo. Andar en Cristo. La vida cristiana es un andar en el Señor cada día, hermana. Oiga bien, la vida cristiana es un andar en el Señor cada día. Por eso el tema: andar en Cristo. Aquí realmente, cuando vemos en la palabra de nuestro Dios, hermana y hermano amigo que está en sintonía, andar como Cristo anduvo, es decir, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios. Es importante, hermana y hermano, amigo que está en sintonía, seguir el ejemplo de Jesús. Jesús nos dejó enseñanzas grandísimas, donde nosotros tenemos que ponerla en práctica. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: es necesario creer en Jesucristo, amigo, es necesario creer en el Hijo de Dios. Por eso dice que habían creído en él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, dice el Señor, o sea, poner en práctica la palabra del Señor, serán verdaderamente mis discípulos, dice el Señor. Bueno, es interesante creer en Jesús, es interesante aceptar a Cristo Jesús, es interesante andar como Cristo anduvo. La vida de cristiana es un andar en el Señor cada día. Y entonces, hermana y hermano amigo que está en sintonía en esta hermosa oportunidad, Jesús dice: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Dice, qué interesante ver la palabra del Señor. Tenemos que obedecer las enseñanzas que Cristo ha dejado. Y entonces dice que
serán verdaderamente mis discípulos. Dice, un discípulo tiene que aprender, tiene que poner en práctica lo que Jesús hizo. Hay que seguir ese ejemplo que Cristo hizo en este mundo, y nosotros seremos su discípulo si nosotros ponemos en práctica su palabra, si nosotros obedecemos su palabra. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Dice, bueno, es interesante conocer la verdad, obedecer la verdad, y entonces realmente, y cuando nosotros ponemos en práctica la verdad, entonces seremos libres con la verdad, dice Jesús. Un andar arraigado, un árbol, al aceptar al Señor Jesucristo, uno llega a echar raíz en la palabra de Cristo. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor, por eso deben vivir como Él le agrada, tal como les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejor y de siempre agradecido, un andar sobre edificado en él un edificio, dice Efesios 2:20. Todos los miembros de una iglesia son como un edificio en el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Qué interesante ver la palabra de nuestro Dios, amigo, hermana, que está en sintonía. Amaos, edificaos sobre vuestra santísima fe, lo dice Judas capítulo 20. Es responsabilidad de cada creyente cuidar su vida espiritual, y estaré velar para que su propia vida sea edificada en la fe. Qué interesante. Entonces dice Colosenses 2:7, un andar agradecido, abundando acciones de gracias, estad siempre gozoso, regocijaos en el Señor siempre. Un espíritu agradecido es una marca del creyente maduro. Por eso es interesante ver la Biblia, lo dice Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Un espíritu agradecido es una marca del creyente maduro. Es interesante ver la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad. Entonces, hay que andar como Cristo anduvo, hay que hacer como practicó Cristo cuando vino en este mundo. Él nos dejó muchas enseñanzas. Entonces, la vida cristiana es un andar en el Señor cada día. Entonces, es interesante, hermana, a que usted escuche la palabra de nuestro Dios en esta hermosa oportunidad. Andar en Cristo, ¿verdad? Y hay que obedecer, hay que andar, hay que seguir el ejemplo de Jesús. Entonces nosotros somos discípulos de Jesús porque le estamos obedeciendo, ¿verdad? Entonces, que Dios te bendiga, amigo, por escuchar la palabra de nuestro Dios, ya que Dios nos habla a través de su palabra. Verdaderamente, si usted escucha la palabra de Dios, si usted lo pone en práctica, si usted obedece la palabra del Señor, entonces
seréis libre, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que han escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hermosa prueba. Padre, te damos gracias por darnos la vida, la oportunidad y el gran privilegio que tú nos permites al poder, Dios amado, estar delante de ti, delante de tu presencia. Mi Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu Espíritu Santo. Bendíganos con una bendición grande, Padre. Dios amado, bendiga la audiencia que escuchó tu palabra. Padre, bendiciones sobre cada uno de los que han escuchado tu palabra. Yo sé que tú hablas a través de tu palabra, mi Dios. Hoy en esta tarde te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y no fuera de tiempo. Tú nos hablas a través de tu palabra. Pero hoy, Padre, aquí estoy delante de ti, delante de tu presencia, Padre. He venido para hablar de ti, para hablar la verdad, lo que está en tu palabra. Pero Dios mío, muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, muchísimas gracias, Señor, por darnos esa oportunidad y ese privilegio tan grande, tan especial, que tú nos permites, Señor, al poder estar acá. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermana y hermano, amigo que está en sintonía en esta hermosa oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde.